Bueno, ¿qué les pareció jugando el juego de los padres? Como pueden ver ustedes, no sé por qué este juego se puso un poco difícil. Tuvimos que terminar el juego de una manera sofisticada. ¿Cómo era? Papel, piedra o tijera. Pero me maravilló que la primera pregunta nadie la pudo contestar. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál es el color favorito de su hijo? ¡Wow! Yo pensé que esa era una pregunta fácil y nadie la pudo contestar. ¡Qué increíble! Pero bueno, ahí estuvimos viendo que en realidad la paternidad no es un juego. La paternidad no es un juego. Desafortunadamente, en esta sociedad en que nosotros vivimos, se ha denigrado la paternidad y se ha convertido en un juego de azar, en un juego de chance, en una charada. Y por eso es que el tema de todo este mes y el mes anterior ha sido la charada familiar, el verdadero teatro casero. Y vemos que la paternidad es algo que hoy se juega. Ser un donante de espermatozoides es fácil, pero ser padre no es fácil. Y todavía estamos nosotros luchando con la diferencia. Y algunas personas piensan que ser padre es solo un juego. Especialmente los jóvenes, y lo veo yo en las universidades, tienen unos hábitos de tener relaciones sexuales sin ninguna medida. Y bueno, si salimos en estado, ¿eso es problema de quién? De la mujer. La mujer no puede desaparecerse como el padre. Las madres ahí se quedan, pero los padres, ¿qué hacen? Se esfuman. El padre es la piedra angular del hogar. Si su pieza falta, por alguna razón, cualquiera que sea, la familia, la casa, sufrirá. Hay estadísticas aleccionadoras para apoyar mi caso que la paternidad no es un juego. He hecho bastante investigación en esta semana leyendo acerca de la situación en nuestro país, nada más que en los Estados Unidos. No me fijé en otros, ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, simplemente aquí donde estamos nosotros. Y es increíble el volumen de literatura que existe sobre estudios que se han hecho en los grandes problemas que existen en los hogares y los grandes problemas en la vida de los niños. Y estoy citando ahora la 7ª edición del estudio de investigación de Father Facts. Y estos estudiosos dicen que para muchos de nuestros males sociales más intratables que afectan a los niños, no estoy hablando de boberías, estoy hablando de cosas serias, la ausencia paternal es la culpable. No lo digo yo, lo dicen ¿quién? Los que están mirando este fenómeno a diario. La falta de educación religiosa y de crianza cae a los pies de los padres que están ausentes o negligentes para ayudar a sus hijos a encontrar un camino recto. Y de ahí es que me empecé yo a preocupar por los jóvenes, porque nadie le da a nadie ninguna lección de cómo ser padre. ¿Ok? A mí no me dieron ninguna lección. Estoy seguro que a Arley no le han dado ninguna lección. No hay ningún manual. Por ejemplo, usted va a aprender a conducir y usted quiere sacar su licencia de conducir y tiene que buscar ¿qué cosa? El manual. Pero cuando usted va a tener una relación donde es posible que usted termine siendo padre, no le dan ningún manual. Manual de cómo ser padre en nuestra sociedad. El año 2020, versión 110. Nadie da nada, entonces es a volada, a ver qué es lo que sale. Y por eso es que tenemos las estadísticas. Podía sentarme aquí horas a darle estadísticas, para mí interesantísimas, pero para ustedes yo sé que son aburridas. Dice, en Estados Unidos el 23,6% de los niños, el 23% de los niños en los Estados Unidos, ¿cuántos niños son? 15, 20, 17,4 millones.
17,4 millones de niños vivían en hogares ausentes de padres en el año 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y esa estadística ha ido aumentando cada año más y más. O sea que en vez de ir para abajo, ¿ha ido hacia dónde? Hacia arriba. Los niños que viven en hogares ausentes de padres. Un estudio de 3.197 padres hecho por el Departamento de Familias Frágiles y Bienestar Infantil examinó la identidad del padre y los patrones de participación. Y el estudio encontró, no quiero hay sorpresa ninguna, que con el tiempo, o sea, estamos hablando de un niño que va desarrollándose, con el tiempo la participación del padre fue menos y menos y menos y menos. ¿Qué les parece? Cuando el niño nace, ¡ay, qué bonito! Mira, lleva al niño al carrito y da un paseíto. Pero con el tiempo, en vez de los padres tomar más tiempo con el niño, es menos y menos. Y claro, no lo hacen a propósito. Yo no quiero andar con el niño. Los padres tienen 2, 3 trabajos, a veces tienen asuntos que tratar, a veces hay un montón de circunstancias. La cuestión es que en la lista de prioridades los hijos no están en un lugar de preeminencia. Esa es la realidad. Entonces, los padres están teniendo cada vez menos y menos influencia en su familia. ¿Ustedes entendieron eso? O sea, que cada año que pasa, los padres están teniendo menos y menos influencia en su familia. ¿Tú oíste eso, Arley? Cada año menos y menos y menos influencia en la familia. Nadie te mandó a casarte con una colombiana, pero bueno. No. Después me van a tirar. Ay, ¿por qué dije eso? ¿Ustedes saben por qué tengo este palo? Porque esto es símbolo de la vara de la autoridad paternal. Y hoy, ¿saben lo que hacen los hombres? Porque es bien fácil. Es bien fácil. La sociedad no demanda que yo tenga autoridad paternal. Es más, estamos en una sociedad pluralista, lo mismo da. Y yo, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Tenerla o no tenerla? Tenerla es una responsabilidad. No tenerla no es responsabilidad. Adivinen qué voy a hacer yo. Entonces, hoy vamos nosotros a ver en detalle cómo esta vara de la autoridad paternal va junto con la paternidad. Porque yo puedo ser padre sin la autoridad paternal. Yo puedo ser un buen padre, si lo quiero decir así, y no tomar ninguna de que los hijos míos se arreglen como pueda, que mi mujer se arregle como pueda. Yo lo único que tengo que hacer es mantener el presupuesto de la casa, o mantener la casa, o... ¿Entienden lo que les digo? Pero hoy vamos a ver nosotros, en el libro de ¿qué libro estamos estudiando? Josué. Todavía estamos en Josué. Un día se va a terminar. Y vamos a ver a un personaje especial. ¿Y quién es el personaje especial que vamos a ver? Josué. Y es el pasaje más conocido y más importante, por decirlo así, en todo el libro de Josué. Y ustedes lo han visto en muchos rótulos, en casas de hermanos cristianos, en casas de personas judías. Y me refiero a Josué 24, 14 y 15. Ya lo leímos. Y termina con una frase interesante. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen esto en su hogar? En mi hogar, cuando usted entra, ahí lo tenemos. Y en la oficina también lo tengo. Usted entra y ahí lo ve. Josué 24. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Josué? 24, es el último capítulo. Y ahí presentamos, o vemos nosotros presentado el discurso de despedida de Josué que tomó lugar en Siquem. El lugar que ustedes recuerdan cuando predicamos sobre el capítulo 9, que después de la victoria de Ai, todo el pueblo fue a Siquem a tomar un pacto, a hacer un convenio. Y ahí se pronunciaron las maldiciones
en el monte Gerizim y se pronunciaron las bendiciones en el monte Baal sobre el pueblo, y Siquem se convirtió en un lugar santo para Israel. Era un lugar donde se encontraron con Dios para adorarlo y para hacer convenio con Dios, para hacer un pacto. Era un lugar de pacto. Y ahí es donde Josué convoca a toda la congregación de Israel para su último discurso, y ahí es donde él se muestra como el patriarca o el padre de su generación de israelitas. Y como padre de ese pueblo y como padre de su familia, él nos muestra un gran ejemplo de paternidad y cómo debe actuar un buen padre. Hoy necesitamos ejemplos. Necesitamos ejemplos verdaderos de lo que es un buen padre. Y encontramos en Josué un ejemplo de un buen padre. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, Josué nos muestra que un buen padre, número uno, adora al único y verdadero Dios. Un buen padre adora al único y verdadero Dios. Adora, está bueno esto, así como hicieron en la película. Adora al único y verdadero Dios. Y dice la Biblia, busquen ahí ahora mismo, abran sus Biblias a Josué capítulo 24, solo son 2 versículos que estamos leyendo, pero vamos a estarlo mirando detalladamente. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle. O sea que Josué nos muestra que un buen padre adora al único y verdadero Dios, a Elohim, Jehová, Adonai. El Dios que siempre ha sido, que es mi Señor. Y un buen padre, al igual que Josué, teme o reverencia al Señor Jehová. Pero no estamos hablando de temor, de miedo. Estamos hablando de respeto, de reverencia, de asombro. Un buen padre respeta a Dios. Un buen padre reverencia a Dios. Y entonces vemos que la otra palabra que le sigue es que un buen padre sirve a Dios con integridad y con verdad. Dice integridad y en verdad. Servirle, servir al Señor. Servir en hebreo es una palabra bien linda que se llama eved. Eved. Eved quiere decir siervo, servir. Y para sorpresa mía y de ustedes, si ustedes miran esos 2 versículos y le hacen un círculo a cada vez que aparece la palabra servir, ustedes se van a dar cuenta de que en esos 2 versículos aparece 7 veces la palabra servir. Dice aquí, temer a Jehová y servirle. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron. Servir a Jehová. Y si mal os parece servir, dice, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ese verbo de servir se entiende literalmente como adorar. En la versión en inglés no dice servir, dice adorar, worship. Es sinónimo de adorar, de trabajar, de cultivar una relación, de realizar un proyecto. Hablando de Dios, servir es darle a Dios el lugar que se merece como creador y sustentador de toda la tierra. Entonces, un buen padre adora a Dios con servicio. Por eso es que nosotros venimos y decimos que estamos aquí ¿en qué? En el servicio, en este caso de las 11:15. En el servicio de adoración. Y este servicio se hace con integridad. ¿Qué quiere decir integridad? De una sola pieza. Se hace con devoción. Se hace con lealtad. O sea que hoy voy a servir, mañana voy a servir, pasado mañana voy a servir, en 10 años estoy sirviendo. Josué tenía 110 años y toda su vida había servido a Jehová con integridad y en verdad. Verdad significa en la realidad. O sea, no que estoy yo sirviendo a Dios, pero estoy haciendo otra cosa por detrás, sino que es de un solo
o sea, de una sola pieza, sin doblez. Verdad es la realidad que Dios define. Es donde estamos. Servir a Dios no es una calle de doble vía. ¿Ustedes saben lo que es una calle de doble vía? Que uno va manejando por este lado y tiene que tener cuidado porque el otro auto viene ¿cómo? Servir a Dios es una calle de una sola vía, de un solo sentido. Es el compromiso completo de la totalidad de la vida. El siervo de Dios existe solo para el servicio de Dios. Dios es el Señor de todo. Amén. Los agarré. Dios es el Señor de todo. Si no, no es el Señor de nada. O es el Señor de todo y lo servimos, o es el Señor de nada. Y entonces estamos nosotros viviendo una charada, una farsa. Entonces nosotros encontramos que Josué es el ejemplo. No hay un punto medio en el servicio de Dios. Jesús mismo nos enseñó, y me gusta esto porque Josué, Jesús, ¿se acuerdan que se los dije hace tiempo? ¿Cómo se dice Josué en hebreo? Yeshua. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Y entonces los traductores, para no crear confusión, le pusieron a Josué, Josué, a Jesús, Jesús. Pero en realidad es el mismo nombre. Entonces el Yeshua del Nuevo Testamento dijo, no se pueden servir a dos señores. O amarán a uno y aborrecerán al otro, aborrecerán a uno y amarán al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es interesante que el hijo mío ahora va para la Fuerza Aérea. Y en la academia donde él va, los reclutas de primer año le dicen dulis. Le dicen dulis. Y él decía, prepárate, porque entonces los de último año son los dueños de los dulis que entran como reclutas de primer año. Y yo me puse a mirar, bueno, ¿y por qué le dicen dulis? Yo pensé que era algo así de pejorativo. Y resulta que no. Viene de la palabra griega que se usa mucho en el Nuevo Testamento, doulos. Y doulos, ¿sabe lo que quiere decir? Siervo o esclavo. O sea que el duli es un esclavo de aquellos que son sus superiores. Pero qué interesante si yo dijera que aquí, en esta iglesia, ustedes son dulis. Ustedes son unos dulis. Y ustedes tienen que ser esclavos ¿de quién? Del Señor. Eso no nos gusta. No suena bien. No se sienta bien. Yo no quiero ser duli de nadie. Pero el que sirve tiene que estar completamente entregado a Dios. Josué nos demuestra que un buen padre adora al único y verdadero Dios. También Josué nos muestra que un buen padre no adora a los ídolos falsos. ¿Ok? Un buen padre adora a Dios, un buen padre... ¿Qué hace? Dice aquí, mire qué dice la Biblia. Dice, quitad de entre vosotros los dioses. Pero eso suena muy bien. Quitad de entre vosotros, es un pasivo así. En realidad lo que dice en el original es boten en la basura. Josué lo que le dijo al pueblo es, boten en la basura los dioses falsos. Boten en la basura los ídolos. En otras palabras, pon a los ídolos y a las falsas religiones de tu vida en la basura donde pertenecen. Y dice aquí, los ídolos del más allá del río. ¿Qué río? El Éufrates. Que los padres sirvieron. ¿Quiénes eran estos padres? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, los antepasados lejanos. Está hablando de los dioses paganos de Mesopotamia, la tierra más allá de los ríos. Y Josué subraya firmemente esta idea, lo que quiere decir que aquellos viejos antiguos ídolos, ¿se acuerdan de los terafines en el tiempo de Labán y de Raquel? Que Raquel le robó los dioses caseros, esto, a Labán, y Labán los persiguió. ¿Dónde están mis dioses? Todavía estaban rondando esos dioses, habían sido un problema en Israel durante mucho tiempo. Y esto nos enseña que los malos hábitos mueren duro y tardan mucho tiempo en desaparecer.
Quiero darle como ejemplo, por ejemplo, los alcohólicos anónimos. Yo he hecho bastante estudios sobre esta gente y funciona. Los alcohólicos anónimos, ellos reconocen que hay que luchar con los demonios del alcoholismo todos los días. Y cuando uno va a una reunión de ellos, uno dice, me llamo David, yo soy alcohólico. Y aunque pase 20 años de sobriedad, ellos te dicen a ti, tú sigues siendo alcohólico, hasta que te mueras vas a ser alcohólico. Y es lo mismo para las religiones falsas. Yo me llamo David, yo soy un idólatra. Porque siempre dentro de nosotros está la tentación de suplantar la verdad de Dios con la mentira de un ídolo. Siempre está ahí, ¿ok? Los ídolos, no solamente los de la región más allá del río, sino que también dice aquí los ídolos de Egipto. En el versículo 14, los ídolos de Egipto eran las malas costumbres de los antepasados recientes. Esta era la falsa religión de los inmigrantes judíos en Egipto. Ra, Anubis, Osiris, Thoth, Horus, Set, Isis, Bastet y Amón. Y un montón más. Esos eran los dioses de Egipto. Y tenían las formas de alacranes, de murciélagos, de búhos, de halcones, de cuanto animal había un dios, porque los egipcios adoraban toda la naturaleza, al sol, a la luna, a la tierra, al río. Y los judíos que llegaron a Egipto se querían conformar a su nueva tierra. Y no hay manera más fácil de asimilarse en una sociedad que adorando a los mismos dioses y a la misma religión falsa. Y Josué sabía que esto seguía siendo el caso con el pueblo de Israel. Incluso después de todo lo que habían pasado, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, 10 plagas que acabaron con los egipcios. Habían visto cómo Dios les había dado comida en el desierto, agua en el desierto, cómo los había guiado, cómo los había traído. Abrió el Jordán, las murallas de Jericó cayeron, los reyes de los 5 pueblos que fueron contra ellos, le cayeron las piedras de granizo y los mataron. Aquello fue terrible. Dios hizo todo. Ya Josué tiene 110 años y todavía seguían ellos con la cantaleta de los dioses de Egipto. Pero como si eso no fuera suficiente, estaban, dice aquí, los ídolos, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Estas eran las nuevas modas de las falsas religiones a las que enfrentaban ellos mismos diariamente. Esta es la hierba que siempre es más verde. ¿En dónde? En el otro lado. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos un problema la hierba siempre es más verde? ¿Dónde? En el patio del vecino. Y lo que vemos aquí es que todos estos ídolos de los amorreos tenían la característica de que estaban relacionados con ritos y prácticas sexuales destinados a apaciguar a los ídolos Baal y su consorte Asera. Estos ídolos de la fertilidad eran adorados de maneras inmorales, pero muy divertidas. Y la gente eran atraídos a aquellos festivales eróticos, eran aquellos ritos paganos. ¿Ustedes saben qué día es hoy? Hoy es el día del cumpleaños de mi papá. Pero no, hoy es el día más largo en el año. Hoy es el solsticio de verano. Comenzó anoche. Es el día de más luz. Y aquí no lo notamos mucho porque estamos en el Ecuador. Pero si uno va hacia el norte, el día dura casi 22 horas, creo, de luz. ¿Adivinan qué hacen los paganos en este día? Hay gente que hoy están en el lugar ese en Inglaterra que se llama Stonehenge. ¿Y qué hacen? ¿Qué celebran? La fertilidad. ¿Con qué tipo de ritos? Orgías. Bebederas, fiestas.
Y eso lo hacían esta gente hacía tiempo. Y estos rituales y sus ídolos cautivaron el corazón del pueblo de Dios. Y un buen padre como Josué, ¿qué hace con todo aquello? Lo tira a la basura de la humanidad, a estos ídolos malvados y sus prácticas inmorales. Un buen padre sabe que la adoración de ídolos es un camino seguro hacia la corrupción y la destrucción del individuo, de la familia y de la nación. Finalmente, Josué nos muestra que un buen padre guía, me gusta esto, guía a su familia a adorar a Dios. Yo y mi casa, yo y mi Bet Av. Eso de mi casa es difícil de traducir porque no es simplemente mi casa, sino que la idea era la casa de mi padre, el clan, la unidad social básica de la sociedad israelita. Y no solo la familia nuclear, sino el clan completo de la familia extendida. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en nuestros países? Porque aquí ya casi no se ve. En nuestros países cuando venía la Navidad, ¿quién venía? Nosotros vivíamos en un pueblecito chiquito en Cuba y se llenaba de gente. Venían por lo menos 50 o 60 personas que todos eran mi familia. Los hermanos de mis padres, los tíos, los abuelos, everybody venía. Hoy en nuestro país todo el mundo está regado. Yo decía, yo puedo tener la celebración de Navidad de mi familia en cualquier restaurantico. ¿Por qué? Porque nada más que somos nosotros. Pero en aquel tiempo estaba toda la familia, mis hijos y sus hijos y sus hijos. Y aquel Josué de casi 110 años miraba a su familia y esta familia se guiaba por el liderazgo religioso de Josué. Porque Josué tenía ¿qué cosa? La autoridad paternal. Tenía la autoridad paternal. Y por eso es que Josué podía decir yo y mi casa. Y aquí se hace énfasis. En español no sale porque dice yo y mi casa. Y entonces el verbo es serviremos. En español ahí está incluido el nosotros. Pero en el hebreo no es así. En hebreo es yo y mi casa. Y entonces dice nosotros. Hay un énfasis ahí que en el español la traducción se pierde. Nosotros, todos nosotros, yo represento a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Era una lección clara y inequívoca. Josué como patriarca, como padre de la familia, tomó la decisión para todos ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted como padre tomó la decisión de su familia? Un ejemplo nada más. Vamos a comer. ¿A dónde vamos? Dice la mamá, yo quiero pizza. Dice el hijo, yo quiero chino. Dice el otro, yo quiero hamburger. Y yo digo, yo tengo ganas de comerme un buen bistec. ¿Y dónde terminamos siempre? Bueno, yo quisiera decir eso, pero la realidad es que no. Hay veces que yo digo, si mi esposa quiere pescado, yo no me quiero buscar un lío con ella. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a comer pescado. Y todo el mundo que va a pescado. ¿Y por qué? Porque mamá lo quiere. O hay veces que los hijos son pantallosos y entonces, yo quiero comer hamburger, yo quiero comer hamburger. Entonces uno dice, voy a comer un bistec, no me lo voy a gustar porque va a estar el mono este aquí. Yo quiero hamburger, bueno, pues vamos a comer hamburger ya. Y entonces no nos damos cuenta de que se pierde ¿qué cosa? La autoridad paternal. Este es uno de los pocos lugares en el Antiguo Testamento donde Israel tuvo que tomar una decisión definitiva en un momento decisivo. Y es una elección impresionante. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta, pero normalmente ¿quién es el que escoge? Dios es el que escoge. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Isaac. Dios escogió a Jacob. Dios escogió a José. Dios escogió al pueblo de Israel. Y en Sinaí hicieron pacto. Dios siempre escogía el camino. Dios escogía lo que tenían que hacer. Pero ahora el pueblo
es el que tiene que tomar la decisión de elegir a Dios. Sorprendentemente, los paganos que vivían ahí no tenían que escoger nada porque podían escoger ¿qué cosa? Cualquier cosa. Eran politeístas, tenían 1.000.000 de oportunidades de escoger lo que le daba la gana. Pero a Israel nada más que se le permitía escoger a un solo Dios. Es interesante porque nosotros hoy estamos en una sociedad pluralista que dice que todo el mundo, mientras no le haga daño a otra persona, puede hacer lo que le da la gana. Lo que yo hago en mi casa, detrás de las 4 paredes, a nadie le importa, y menos a usted. Pero no solamente en ese contexto que se aparece, sino que también en mi familia. Ahora ya mi esposa tiene derecho. Aquí tú no eres el que manda. Y uno dice, ¿ustedes no han oído eso? Si tu esposa te dice que te tires del techo y tú estás en el techo, tú le dices, no, mi amor, pero ve buscando la esquina más bajita. Y no lo digo como crítica, pero muchas de nuestras casas, de nuestros hogares, están guiadas por las madres. Y no lo digo con mal sentido, sino lo digo porque es triste que los hombres nos hemos echado para atrás, hemos abandonado la autoridad paternal y las madres han tenido que dar la cara. Y peor todavía es que los hijos ahora tienen derecho. Usted sabe que si usted se pone con monería con su hijo, yo le digo a mi padre que si tuvieran las leyes como están ahora, cuando yo era niño, a él lo hubieran puesto preso por abuso de niños. Porque agarraba el cinto y agarraba una vara, lo que agarrara. Y te hubieran echado por lo menos 50 años. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Si uno le mete un golpe a un niño, uno va preso. Hazle, acuérdate de eso. Vas preso. Entonces, lo interesante es que el mundo está cambiando. Nosotros tenemos que escoger al único y verdadero. La sociedad nos dice, tú no tienes ningún problema, escoge a Dios. Pero escoge a más también. O sea, que no simplemente tenemos a Dios, sino que tenemos a Dios y todo lo otro que nos da la gana tener. Ahora, me costó trabajo usar este ejemplo porque es un ejemplo femenino. Pero esto fue exactamente lo que hizo Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? Ella vivía en Jericó y fue la única que escogió en Jericó al Dios de Israel. Y por eso fue que se salvó ella y su familia. Ella rechazó a los dioses falsos y adoró al Dios de Israel. Ahora, es interesante que Josué dejó la elección para Israel. No los amenazó ni trató de coaccionarlos. La elección fue simple. Y él dio su ejemplo como su mayor argumento. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo yo hoy. Ahora mismo. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, encontramos las siguientes palabras. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Padres, hoy debemos elegir. El camino que nosotros elegimos va a determinar el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos de nuestros hijos. El destino de Dios con nosotros lo determinamos hoy. Así que elige sabiamente. Me llama la atención de que el otro Yeshua, el del Nuevo Testamento, vino a la tierra para demostrarnos al Padre. Porque en el Antiguo Testamento Dios no se conoce como Padre, Dios es Jehová, el único y verdadero Dios que nosotros tenemos que servir y respetar. Pero Jesús nos mostró el rostro humano del Padre eterno. Jesús vino a revelar al Padre, Él lo dijo.
Él lo dijo, que Él venía para que nosotros pudiéramos ver al Padre, y lo que el Padre estaba haciendo, Él lo estaba demostrando. Y vino Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Me imagino que Jesús tiene que ver: Felipe, yo he estado todo este tiempo contigo y tú no has entendido. Yo y mi Padre una sola cosa somos. O sea que Jesús demostró en carne y hueso al Dios Padre que nos ha elegido y nos invita hoy a elegirlo a Él como nuestro Dios, para nosotros, para nuestras familias. Y hoy necesitamos padres esforzados y valientes como Josué, que se paren en la brecha de la historia nuestra y que escojan al único y verdadero Dios para servirle. Padres que eligen a Dios para servir en integridad y verdad. Hoy en día es difícil porque los padres no determinan nada. Imagínense los padres que determinan dónde estamos. Padres que eligen desechar a todos los ídolos. Los ídolos del materialismo, los ídolos del placer, los ídolos de importancia del mundo. Nunca se me olvida que estaba yo en 6º grado. Mi hermano estaba en 6º grado, yo estaba como en 7º, 8º grado. Y yo llegué a la escuela y mi papá me dice: vamos a recoger a tu hermano para irnos a pelar. Okay. Me metí en el carro, fuimos y estamos esperando. Y cuando sale mi hermano, venía fumando un cigarrillo. Y yo dije: oh, esto se va a poner bueno. Y él no sabía que nosotros estábamos ahí. Y era mi hermano. Cuando vio a mi papá, por poco se come el cigarrillo. Yo creo que se lo comió porque se nos... nunca se me olvida mi papá. Porque tú quieres fumar. Métete en el carro. Fuimos a una tienda de esa de barrio, una tiendecita de esa chiquita. Mi papá se bajó y dijo: vamos a comprar, deme una caja de cigarros. Le dieron una cajetilla de cigarros. ¿De qué marca? No, la que usted quiera. Le dieron Marlboro, nunca se me olvida. Y para allá fuimos para la casa, sentó a mi hermana en una silla en el patio. Le dijo: ahora usted tiene que ser hombre. Si usted quiere fumar, aquí usted tiene que... A ver, abre la cajetilla. Sí, ahora dale. Tú estabas fumando allá, fuma aquí. A ver, enciéndelo. Yo creo que más nunca mi hermano jamás tocó, yo creo que en la cajetilla de cigarro. Y aquello se me quedó a mí grabado. Yo nunca en mi vida vi a mi papá fumar. Jamás. Nada. Porque mi papá sabía que había que desechar todo lo que es basura de este mundo. Y los padres deben elegir guiar a sus familias a adorar a Dios. En cuanto a mí y a mi familia, conmigo, nosotros juntos serviremos al Señor. Si el padre no es el que guía a la familia, ¿qué va a suceder? Si yo no adoro a Dios, mis hijos no lo van a adorar, mi familia no lo va a adorar. Si yo no tiro a la basura a los ídolos de este mundo, mi familia no los va a tirar. Y si yo no guío a mi familia a adorar, mi familia no va a adorar. Yo me pongo como ustedes, delante de ustedes, como un padre que ha elegido seguir el ejemplo de Josué y adorar a Dios con mi familia. Y hasta el día de hoy no tengo ninguna duda de que he tomado la decisión correcta. Yo estaba hablando ayer precisamente con mi esposa, estábamos manejando un lugar y le decía: ¿cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Y empezamos nosotros a enumerar bendiciones. Es increíble las bendiciones que Dios le da a una familia que está centrada en Él. Y no es simplemente para mi familia, es para toda la familia. Por eso que yo os invito a consagraros como padres y a unirse en la renovación de este compromiso con Dios. Adorar y servir solo a Dios, desechar a los ídolos inútiles que nos rodean y llevar a mi familia a experimentar a Dios al igual que yo. Así que voy a pedirle que ustedes tengan la bondad de ponerse en pie y vamos a orar por nuestros padres. Voy a pedirle, si usted es padre de familia, que usted pase aquí adelante. Vamos a mantener la distancia. Ahí póngase ahí más o menos. No es tarde para nosotros decidir. Mis hermanos, toda la sociedad está en contra nuestra. La sociedad dice: mira,
Deja que tus hijos hagan lo que... Al final uno que dice, bueno, que hagan lo que les dé la gana. Yo no tengo ninguna potestad en la vida de mi esposa, ni en la vida de mis hijos. Pero cuando nosotros dejamos caer la autoridad paternal, mi hogar sufre. Mi familia sufre. Mi sociedad, mi país sufre también. Y por eso es que nosotros tenemos... Yo no puedo tomar la decisión por ustedes, pero sí puedo hacer como Josué, que en una manera caballerosa, de la misma manera en que Dios trató a Josué, Josué trató al pueblo y le dijo, bueno, ustedes pueden escoger los dioses de los amorreos, que de verdad que son divertidos, pero al final del cuento van a destruir su hogar, o pueden escoger al único y verdadero Dios que los va a bendecir por siempre. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Así que yo los invito a que ustedes hoy como padres se comprometan a adorar, a servir al único y verdadero Dios en integridad y en verdad, a botar en la basura todos los ídolos de las falsas religiones, de las falsas creencias que están en nuestro mundo, y a ser los guías, los líderes de nuestra familia, para que mi familia adore a Jehová, al Dios verdadero, a Jesucristo. Esa es mi oración. Yo no puedo decidir por ustedes, pero puedo retarles a que decidan. Si usted está mirando por las vías de comunicación del internet, usted también puede decidir en su corazón y decirle a Dios, Señor, yo hoy hago pacto contigo de que yo te voy a adorar a ti, de que yo voy a botar los ídolos falsos en la basura, de que yo voy a guiar, a dirigir a mi familia a adorarte a ti. De la misma manera en que Josué fue un padre ejemplar, yo quiero ser un padre ejemplar. Sea lo que sea, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Yo y mi familia, nosotros serviremos a Jehová. Señor, venimos delante de ti porque en el mundo en que vivimos la autoridad paternal, Señor, en muchos casos está ausente en los hogares en nuestro país. Señor, yo te pido que tú levantes padres como Josué, padres que te adoren a ti en integridad y en verdad, padres que estén dispuestos, Señor, a poner a un lado los ídolos del materialismo, de los placeres, de la sensualidad y la sexualidad que están arrasando nuestro mundo. Padres que estén dispuestos a guiar a sus familias a adorarte a ti, Señor. En este momento yo te pido que tú levantes esos padres en nuestra iglesia, Señor, en nuestro país. Señor, yo te pido que a estos padres que están aquí con nosotros hoy, que tú les des a ellos, Señor, la fortaleza para esforzarse, para ser valientes y para ellos definirse delante de su familia como los líderes espirituales que van a marcar la pauta para sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, por las generaciones, Señor. Que nosotros seamos los que estemos de pie para llevar a nuestra familia a adorarte a ti, el único y verdadero Dios. A ti sea la gloria, el poder y el imperio por siempre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor me lo bendiga. Guarde y bendiga
favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos, iglesia, canta con nosotros. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Es la bendición de Aarón al pueblo de Israel. Y dice así: Amén, 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 amén. que te cubran Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu aliento y alegría. Él te ama, 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 Amén, amén, amén. ¿Cuántos creen eso? Amén, amén. Quería darle las bendiciones a cada uno de ustedes y quería dejarles saber, muy importante que no se nos olvide, nuestro equipo de niños tiene una reunión de Zoom para ellos a las 2 de la tarde. Si ustedes tienen pequeños,
asegúrense de que estén sintonizados, y si no saben cómo entrar, solamente tienen que ir a la página web de nosotros, a la sección de niños. Ahí está el link, es sencillo. Y por favor, ahora cuando vayan a salir, les quiero pedir que si por favor salen por acá, y aquí está la hermana María, así que algunos de ustedes quieren dar diezmo, pueden hacerlo mientras salen. Y quiero invitarlos para el fin de semana que viene. ¿Quiénes se anotan? Yeah, awesome. Nos vemos el fin de semana que viene. Acuérdense que no tenemos estudio bíblico. Bendiciones.